Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema que es muy importante, que a veces no entendemos, el cómo vivir desde tu esencia. Ven que hablamos de sacar tu luz interior, también tiene que ver esta parte de tener este momento de sacar tu esencia, vivir desde tu esencia. A veces nosotros nos cuesta mucho trabajo entender qué es la esencia y la esencia personal es tu plenitud, lo que eres, como esta parte del yo, pero no desde la parte del ego, sino del yo soy, qué tengo, cómo soy, ¿no? Tu esencia, lo principal de ti, sin estas partes o estas caretas que nosotros nos ponemos muchas veces o estas máscaras que nos ponemos muchas veces que no somos auténticos, digámoslo así, que no generamos esa esencia que debe ser, o sea, la esencia personal, cómo somos, quiénes somos, lo que es, si eres noble, si eres una persona que eres muy alegre o eres una persona muy constante y demás, ¿no? Siempre tratamos de poner una careta en nosotros mismos porque nos cuesta mucho trabajo como reflejar lo que somos por miedo a que te juzguen, miedo a que las cosas no funcionen, miedo a muchas circunstancias, como dicen, miedo a lastimar, ¿no? A que seas lastimado, no a que lastimes, sino que seas tú lastimado. El miedo que me lastimen mi corazón, el miedo que lastimen lo que soy, no ese miedo constante que puedes tener hacia una situación, desde una relación personal, laboral, una relación de amor, que muchas veces sucede en ese sentido, que a veces es que no soy yo con esta persona porque me da miedo a que me rompan el corazón. No tengo esa esencia, no tengo esa parte que soy yo por naturaleza, porque me da miedo a que me truenen mi corazón, a que tenga un desamor, a que me traicionen o cosas que puedan suceder de esa manera. Y normalmente ponemos esa careta o esa disfraz o ponemos una pared o como quieran llamarla, que muchas veces nos sacamos nuestra propia esencia. Y eso también implica muchas veces el no generar ciertas cosas, ¿no? A veces el bloquearte tú mismo por ciertas circunstancias que pueden pasar desde el miedo mismo, pero también desde una sociedad o creencias limitantes que puedas tener en muchas situaciones. Acuérdense que nosotros tenemos creencias de todo tipo desde que nacemos. Entonces, si tú tienes una creencia que te está afectando, que te está como limitando, porque también puede ser esto que te limites a ciertas cosas. Yo no puedo ser como soy pues porque me juzgan, porque me dicen, porque me critican o porque ciertas cosas están sucediendo. Y a muchos nos sucede o a muchos seres humanos les pasa esa parte, como seres humanos nos pasa a todos, que a veces dijéramos, no eres tú como quieres ser tú, porque al final pones una careta por el miedo a, o porque no quiere que te juzguen, o porque no quieres que realmente te conozca como eres. Por eso cuando regresamos a esta esencia o vivir tu esencia es muy importante en muchos sentidos y en muchos aspectos. A veces nos cuesta trabajo como esta parte de entender qué sucede, cómo sucede y para qué sucede. ¿No? Muchas veces es preguntarte esta situación o esta situación que puede ser en esta forma. Dices, es que a veces no somos auténticos, esa persona no es auténtica porque siempre trata de manejarse de otra forma o, digamos, como comúnmente, como dicen, es como hipócrita o político y no es una persona auténtica o no eres auténtico a que alguien te conozca precisamente por muchas circunstancias, a lo mejor las mismas creencias que vas teniendo limitantes o tus mismas creencias que vas generando, vas teniendo o vas eh, manejando hacia actuar en muchos aspectos, ¿no? Cómo actúas en este momento de una situación que sucedió porque sucedió o siempre en una circunstancia pasó, que te lastimaron, que platicaste, que incluso laboralmente puede suceder muchas veces que no tienes esa autenticidad y tienes esa parte de, ok, estamos en esta forma, pero también es una parte que el ego es como te envuelve en ese sentido. No que quites el ego como tal, sino que el ego a veces también maneja esa situación contigo, ¿no? El de yo puedo hacerlo, yo soy hacerlo, yo sé cómo hacerlo. Y entonces ese tipo de ego me refiero. Pero cuando entiendes que en cierta forma tú tienes que tener tu esencia y concentrarte en tu esencia propia contigo, no con lo que sucede en una sociedad o tu alterno.
sino contigo mismo, ser esa esencia que tú necesitas. El autoconocerte, y hemos hablado de este tema del autoconocimiento, es observarte, valorarte, ver tus valores, tus principios, tus defectos, tus virtudes, el cómo eres. Si tú también tienes una parte del autoconocimiento de cómo eres, el cómo te sientes, el cómo identificas tus propias, digamos, cualidades y no cualidades, ¿no? Tus propios defectos, tus propias virtudes, cómo identificas el cómo te conoces a ti, si te da miedo, si no te da miedo, si tú puedes tener una acción o una reacción hacia una situación. Dices, es que yo me conozco y si me enojo puede pasar esto. Yo me conozco, si pasa esto, puedo actuar de esta manera. Entonces ahí tienes un autoconocimiento propio. Pero a veces hay gente que no se conoce como es, ¿no? Yo no sabía que se era capaz de hacer esto o tomar esta decisión o decir esto, porque a lo mejor no te conoces a ti mismo. No tienes ese, como ese centro de tener ese autoconocimiento con lo que eres. Y que también tiene que implicar la parte álmica, ¿no? De tener esta parte de entendimiento del alma, el llamado del alma, el cómo te sientes, el cómo conectas contigo, ¿no? Cómo conectas con tu intuición, cómo conectas con lo que estás haciendo. Incluso en la parte de hasta el libre albedrío de decisión, que puedes tomar decisiones buenas, malas, es eso también que descubres de tu esencia. El cómo puedes decidir una cosa que puede perjudicar incluso a otros o perjudicarte a ti. Cuando tú tienes esa esencia de reconocerte a ti, de verte, conocerte, por eso el autoconocimiento es muy importante que nosotros lo tengamos. Y hablando de esto, ¿cómo lo podemos manejar? Que hemos hablado de este tema del autoconocimiento y que en esta parte es muy importante para tener esa esencia que nosotros tenemos y que a veces nos cuesta mucho trabajo como identificarlo, descubrirlo, hacerlo, manejarlo por miedo a, me da miedo descubrirme a mí mismo, me da miedo hacerlo, me da miedo a que no me conozca como quiero o me da miedo que yo me pueda enfrentar o afrontar de mí mismo. Y por eso el autoconocimiento es cómo te conoces tú, cuál es tu valor, cuál es tu esencia principal en todos los aspectos, ¿no? Desde las emociones entendiéndolas. ¿Cómo entiendes tu emoción? ¿Cómo entiendes tu parte? ¿Cómo entiendes lo que eres? ¿Cómo entiendes esas emociones desde la alegría, la tristeza, a lo mejor el desapego, la ansiedad? Todo este tipo de emociones que te pueden dar todo en uno, ¿no? Que en el momento puedes estar alegre, luego triste, luego enojado, luego que te sentirte como, les digo, X en la vida, que te puedes sentir mal o que te puedes sentir de alguna situación, pues no muy bien. Eso también implica que si tú estás en una situación de depresión, tampoco estás sacando como esa esencia, estás más preocupado o estás en esa tristeza o estás en esa depresión y tal vez me dirás, oye, Alma, ¿cómo lo puedo hacer si estoy en una depresión, no me siento bien, tuve alguna pérdida, desde amor, desde una muerte, una situación o laboral o lo que sea que hayas tenido una pérdida, que eso implica también encontrar tu esencia, ¿no? Cuando encuentras esta parte de entender, por eso cuando hablamos de la noche oscura del alma, es como estar en esa oscuridad de que hay cosas que te pasan, ¿no? Que a lo mejor tienes que, ahora sí que caer en el fondo de lo que sientes, cómo estás, para que entonces encuentres tu luz y entonces encuentres tu esencia y salga tu esencia. A veces la noche oscura del alma es esta parte emocional del que no estás bien, del que no te sientes bien, que ya hablamos de este tema, del cómo las cosas pueden afectarte en esta parte. Por eso llegamos a un fondo de lo que tengas, a la situación que a ti te pase, para resurgir tu luz y entonces sale tu esencia. Sale esa esencia que tú tienes y que a veces dices, oye, no soy la persona que era antes, ¿no? Cuando estás en la noche oscura del alma, no me siento bien, pero ya cuando encuentras como el objetivo, ya estás como sanando ciertos procesos, aliviándote esos procesos, encuentras tu esencia. De decir, ah, pues yo soy esa persona. Hace mucho no era esa persona alegre, que me gustaba, que disfrutaba, que hacía cosas. Y entonces te dices, es que sí me conozco cuando estoy bien, ¿no? Cuando dices, no estoy bien o no es la parte fundamental o no estoy fluyendo como debo fluir,
porque también tenemos esta parte de la negación, ¿no? De no estoy haciendo las cosas bien, no estoy haciendo las cosas que debo hacer, ¿no? El no puedo, el no soy, el no estoy, también implica también tener ese factor de no tener tu esencia. Entonces, cuando también cambias como esta energía o esta parte del no al sí, puedo hacerlo, tengo mi esencia, soy como soy, reconozco lo que soy, me quiero como soy, y que también tiene que ver con el amor propio, porque a veces la falta del amor propio que tengas tú, de conocerte, el quererte a ti, también implica que no saques tu esencia. Cuando tú ya tienes el amor propio identificado, sintiéndolo, viéndolo, pues entonces también saca tu esencia que eres. Que a veces, pues sí, lógico que te da miedo o que pones caretas o que pones cosas para que la gente no te vea. Dices, es que no quiero sufrir, no quiero ser lastimado o lastimada, no quiero que otra vez me vuelva a pasar. Y por eso muchas veces el ser humano se pone sus caretas o se pone esas partes o se flagela automáticamente de situaciones de no puedo hacerlo, no soy capaz de hacerlo, me cuesta mucho trabajo hacerlo. Entonces, cuando tú ya entiendes esta parte de decir, sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr, encuentras esa parte esencia de decir, resurjo desde las cenizas, como quien dice, encuentro mi luz y sale mi esencia personal. Sale lo que soy, porque entonces ya esta parte del autoconocimiento pues te va a ayudar a entender lo que eres, ¿no? De cómo estás, cómo lo manejas y qué parte de ti está en este momento. Pero también implica una situación que cuando no estamos en ese sentido, pues tenemos el problema de la autoestima desde el amor propio que te afecta la autoestima, que van todo de la mano, acuérdense, y que la parte de la autoestima es fundamental, que lo tenemos que tener en una autoestima media. Yo sé que muchos te pueden decir, es que tú tienes que estar en una autoestima alta y no baja, y entonces las cosas pueden fluir mucho mejor. Siempre les he comentado que debemos tener una autoestima media. ¿Por qué media? Porque entonces ahí estás más ecuánime. Ni estás muy arriba, ni estás muy abajo, estás en medio y cuando tienes esa autoestima de reconocerte, aceptarte, el cómo eres, el cómo soy, el cómo hago las cosas, el cómo entiendo las cosas, tu autoconocimiento te va a ayudar con tu parte de la autoestima, del cómo me siento, el cómo estoy cómo me siento de ánimo, me siento bien, el amor propio de mí está sintiendo cierto factor. Entonces la autoestima, pues obviamente va a elevar si tienes una autoestima baja. Entonces la autoestima media, que te va a tener como nivelado, estar ecuánime, estar bien, estar en modo nivelación, pues eso va a ayudarte energéticamente en muchos sentidos, como personalmente. Cuando tienes esa esencia también desde tu campo áurico energético, te ayuda en muchos sentidos, hasta tú cambias, tú te cambia, te sientes mejor en muchos aspectos, incluso con el sentido de que vas fluyendo mejor o que las cosas se van dando o que tú te sientas tranquilo, como en paz, como tranquilo, como dices, ay, yo no tengo ahora nada de preocupación. El tráfico no me afecta, las cosas que están sucediendo no me afecta, estoy bien, estoy tranquilo, estoy en paz, porque esa parte hace que te saques tu esencia en esa situación. O sea, no te sientes ni presionado ni angustiado. Sin embargo, cuando tenemos esa esencia de que tienes el amor propio, que ya tienes tu autoconocimiento, que ya tienes esta parte de la autoestima media y que las cosas van fluyendo para ti, pues las cosas se van acomodando de forma que queramos hacerlo. Porque cuando ya te limitas a tus creencias, o no nada más creencias, sino limitarte a ti porque muchas veces no te sientes capaz de hacer las cosas. Y eso no es como una creencia, eso es como algo negativo que tienes. No puedo hacerlo, no lo puedo lograr. Que es cuando tienes esa parte negativa de, pues no, no puedo hacerlo. Y no es tanto una creencia, sino el hacer que no funcione o no salga o no se dé o no la circunstancia misma te ayude en ese sentido. Entonces, cuando tú cambias esa parte, digamos, negativa, decir, no lo puedo hacer, lo cambias a una parte positiva y pones esta situación positiva de, sí lo puedo lograr, sí lo puedo hacer porque creo en mí, porque lo soy y porque soy una persona capaz. Una de las cosas que también puede suceder en esta situación que no sacas tú es cuando no crees lo que eres. Desde la parte laboral, es que yo no creo puedo lograr esto, no creo que pueda hacer esto, no creo que pueda.
hacer algo. Es como si dijeras, no, o sea, no puedo hacer nada y te limitas también, ¿no? No es decir, no hago esto porque me limito. Cuando tú encuentras tu esencia, cuando sale tu esencia, entonces esas limitantes que tú tanto te estás flagelando, digamos así, pues salen cosas mucho mejor. Ah, sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr. El autoestima, pues obviamente va a subir y lo vas a tener en esta parte de decir, sí lo puedo lograr, sí lo puedo hacer. Y si puedo manejar cosas que me ayuden y cosas que me desayuden, no, ¿no? Porque muchas veces si hago esto, pues no me va a ayudar. Si hago lo otro, pues me va a desayudar, como quien dice. Pero entenderte a ti es como esta parte, ¿no? Por eso es este momento, este mood de encontrarte a ti, tu esencia principal. Ya a veces me dirás, Alma, es que es muy difícil si tú tienes estos pasos que manejamos desde la parte de la autoestima, del autoconocimiento, del amor propio, del cómo te encuentras a ti, de que no te dé miedo, de realmente que no te pongas limitaciones o tengas cosas limitantes. Es decir, es que yo no me quiero descubrir a los demás por miedo a que me pase algo, ¿no? A veces el miedo implica que te limites a ciertas cosas. Creo que uno de los factores más importantes que puede hacer que no puedas sacar tu esencia, no tengas tu esencia, es el miedo a que incluso en la noche oscura del alma lo tienes, en ese miedo a hacer las cosas, el cómo hacerlo. Cuando te enfrentas y afrontas a ese miedo de no poderlo hacer, entonces también vas a sacar tu esencia, vas a sacar esa parte que tienes en muchos sentidos y en muchos aspectos. Pero también es muy importante cuando tú tienes este momento de aceptación, que hemos hablado también de eso, aceptar lo que eres, cómo eres o la situación misma que sucedió. Si tú estás en un proceso de depresión o si estás en un proceso de duelo o estás en una situación no muy buena, pues aceptar lo que pasó. Y tal vez me dirás, no es tan fácil la aceptación. Claro que no es fácil. Nadie dijo que es fácil, pero es reconocer y aceptar lo que sucedió o cómo sucedió o ciertas circunstancias para que entonces también tengas esta parte de sacar tu esencia. O sea, todo es un conjunto de todo. Si tú aceptas lo que eres también, porque muchas veces sucede que la gente no se acepta como es, ¿no? No se acepta su carácter, su físico, por ejemplo, no acepta lo como esta parte importante. Y me dirás, ¿por qué lo físico? Porque hay veces que no te gustas, ¿no? No te gustan ni tus ojos, ni tu nariz, tal vez tu cuerpo, tu pelo. Hay gente que no le gusta muchas cosas de sí mismo, pero tienes que aceptarte como eres porque tú eres perfecto en tu perfección. Acuérdense que nada es perfecto y nada es imperfecto. Todos podemos ser perfectos, imperfectos o imperfectos, perfectos, porque no existe una perfección de todo, pero sí existe una imperfección de la nada. ¿Y qué sucede con esto? Que nosotros podemos ser im- tan imperfectos que somos perfectos en todos los sentidos, desde físico, desde tu emoción, desde tu pensamiento, de lo que eres y cómo crees en lo que eres. Por eso tu esencia sale en esa situación. Y puedan ver que mucha gente pues no se acepta porque se opera. Por ejemplo, se operó que la nariz, que se operó todo. Entonces tampoco tiene una aceptación física, menos va a tener una aceptación de su esencia, no va a salir su esencia real. Porque cuando tú tienes esa esencia también que salga esa, vivir tu propia esencia, cambia hasta tu energía en todos los sentidos. Tu campo áurico, tu campo energético, tu vibración cambia. Hasta lo físico cambia. De decirte, a lo mejor te ves opacado, a lo mejor te ves triste, incluso te puedes ver como dijéramos un poquito viejito, si dijéramos eso, o dijéramos que se te ven más las arrugas, o se te ven cierta característica de la cara, enojado, triste y demás. Cuando encuentras tu esencia, hasta tu fisonomía se cambia. Cambia esa parte porque vas encontrando tu aceptación, vas encontrando tu autoestima, tu autoentendimiento que tienes, el aceptar lo que eres y cómo eres, el autoestima obviamente va a subir, que muchas personas pueden necesitar algo físico, ¿no? Que dices, ah, pues mi autoestima es si yo me compro un coche, o mi autoestima es si sucede esto, sucede, no, sino creer en lo que eres. Porque no importa si eres bello, no, todos somos bellos como seres humanos, pero también entender tu belleza interna,
porque a veces les cuesta mucho trabajo como aceptar esa belleza interna, como aceptar esa situación. Y tener esa parte de aceptación va a tener que tengas esa presencia que necesitas. Entonces, cuando tengas todos estos factores, vas a fluir mejor. Te va a ayudar un poco también la meditación, muchas veces encontrarte tu esencia interna. Acuérdense que unos saben meditar, otros no saben meditar, pero escuchar música tranquila, por ejemplo, música de agua, que esa la pueden encontrar en la, la app de música y pueden escuchar esa música de agua que los lleve relajados. Eso como que les va a limpiar un poquito también esa parte, ¿no? De estar relajados, entenderse a sí mismos, que muchos les comento, no saben meditar, pero estar tranquilo a lo mejor, como siempre los mando al sol, estar 5 minutos en el sol, estar tranquilo, nada más no pensar en nada, pensar en que estoy bien, me acepto como soy la persona que soy y me acepto lo que soy y saco mi esencia como es, para que yo pueda fluir en todos los sentidos. El arcángel que te puede ayudar en este sentido, que es más tu ángel, en realidad, tu ángel te dice, si tú encuentras tu esencia personal, encontrarás tu esencia en todos los sentidos. Estarás en paz, estarás tranquilo, las cosas podrán fluir, las cosas se podrán dar. Lo económico puede llegar, lo laboral puede llegar, lo material puede llegar, pero siempre y cuando encuentres tu esencia, lo que eres, lo que vales y creer en lo que tienes y creer quién eres. Entonces lo que te dice eso. Aquí también encontrar tu esencia es creer lo que tú eres, ¿no? Porque mucha gente no cree en lo que es, sino creer que eres capaz, cómo lo puedes hacer, de qué manera lo puedes hacer, cómo lo puedes lograr, que a veces esta parte de limitarte es que no lo puedo hacer, me cuesta mucho trabajo. Si tú crees en lo que eres, crearás todo lo que tú quieras. Entonces, cree en lo que tú tienes, cree en ti para que las cosas puedan darse, esa esencia primordial de ti salga y entonces las cosas pueden fluir de mejor manera, sin miedo a, sé que te puede dar miedo por muchas circunstancias, es que no quiero que la gente vea mi esencia por miedo a lastimarme, por miedo a sufrir, por miedo a muchas cosas, pero también tienes que quitarte ese miedo que podemos tener hacia algún factor o hacia una situación. Entonces es entenderte a ti, creer lo que eres, creer quién eres, tener tu autoestima, tu autoconocimiento, tu aceptación, ser auténtico para que tu esencia salga y puedas vivir con tu esencia misma, lo que eres y cómo eres y las cosas puedan fluir y las cosas se puedan dar. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, cuídense mucho y nos vemos en